Ok, momento de volumen 2. A Thinly Veiled Secret. Ok. No hay las advertencias, no me quiero spoiler, solo quiero dejar de pantalla. Te hundes en tu asiento y dejas que te tome por completo todo lo que está a tu alrededor en la nave de transporte en la cual actualmente estás dejando el porte de la nave de Gale. Había ignorado la última vez estas... No, porque pasó de 1 a 3, esto acaba de aparecer ahora. Ah, estas son noticias, ok. Yo, parece que posiblemente la semana... el fin de semana más estresante que he tenido. ¿Por qué no hablas con tu móvil al respecto? Ah, sí, buena idea. Ok, tiene sentido. Sabes que posiblemente acabas de llegar al Eternia, pero es la primera vez que has tenido tiempo de relajarte desde que has llegado. Es justo. No bodas que atender, no cuerpos muertos que descubrir, no juicios que legislar, no sé si se podría traducir como verbo. Solo tus unidades, máquinas y tus 3 buenas amigas, trabajando en sus propias sillas. Es verdad, no, amigos, se me olvidó que la tercera persona era Tagora. ¿Cómo se aún tienes una misión? Una misión de ayudar a tus amigos a sobrevivir el imperio. Guardando que te gustaría reclinarte y descansar. ¿Crees que sería una buena idea el hablar con tus amigos por un rato? Solo para tener una idea de la vibra general. Ahora hablo contigo y Celsa. Hemos hablado más con Tagora en la parte anterior, así que contigo y Celsa. Asumo que vamos a poder hablar con los tres, pero si es que no, quiero empezar contigo y Celsa. Caminas al otro lado de la habitación para encontrar a Ticia y Celsa sentadas juntas. La cabeza de Ticia en el hombro de Celsa, los dedos intercruzados en sus brazos. Celsa parece tener un agarre muy fuerte de la mano de Ticia, pero eso no parece importarle. Ahora que menciona mind, o sea, que menciona una expresión, no mencionó mente como mente así. Mientras estaba editando uno de mis gameplays anteriores, estaba buscando cuál era el aspecto de Celsa, porque pensé que habían hecho un tipo de chiste o juego de palabras, no sé, con su aspecto en una de las partes anteriores en el segundo juicio, y no había notado que tanto Ticias como Celsa son Blood Players. Ambas tienen el mismo aspecto, solo tienen distinto moonswing, porque Celsa es Theirs y Ticias es Frostbeat. Lo cual entonces me sorprende muchísimo que no sea al revés, más bien, que no sea que la que es Frostbeat es Celsa y Ticias es Theirs. Eso le vería un poco más de sentido por como es la personalidad de Ticias, pero no sé, me sorprendió bastante eso y me gusta. Celsa inmediatamente se anima cuando te ve acercándote. Well, if it isn't the newest and best legislator in the Alternian Empire. Primero, nueva música y amo esta música, tiene la misma vibra que la música de Celsa en Friendsim, ¿no? Bueno, si no es la más nueva y mejor ley de cerebro en el Imperio Ateniense, ¿tú a cuenta de ti misma? ¿No sabes respecto a ello? ¿Solo pusiste unas piezas de puzzle juntas? Nonsense. I couldn't have done a better job myself. Gracias. Sin sentido, ¿no hubiese podido hacer un mejor trabajo por mí misma? Done a better job yourself because it's not your department. No hubiese podido hacer un mejor trabajo porque ese no es tu... no es lo que tienes experiencia. Thanks for figuring that out back there, though. You really helped me out. Es por eso, allí sí, realmente me ayudaste. In more ways than Amo one. esta música. En más formas que una, amo mucho esta música. No, por supuesto, solo quieres ayudarlos con esto. Esa es la razón. Esa es la razón por la que estoy aquí, para ser ayudadora. Aún no hay por qué ser ayudadora. Preguntas si es que o no las dos han pensado respecto a tu muy ayudadora oferta que mencionaste antes. The alternate universe thing? ¿Acaso el universo alternativo? Sí, sonríes ambas, rebotando un poco en tus pies. We're not. Oh, Zizi, I think we should consider it. Can you imagine? We'd be living in a place where nobody is breathing down our necks. Oh, sí, creo que deberíamos considerarlo. ¿Puedes imaginarlo? Estamos viviendo en un lugar donde nadie está respirando debajo de los cuellos de los otros. Ok, quiero primero resaltar por tercera vez que amo esta música, maldición. Y segundo, que se me hace que no va a cambiar toda la escritura salvajemente porque decidas revolución en uno, salvación en otro.
Porque se me hace que esta parte va a estar por defecto igual. Así sería una labor muchísimo más pesada hacer dos versiones distintas alternativas de un capítulo según qué hiciste la última vez. O quizás no según eso siquiera, sino según qué hiciste todas las últimas veces. Si tenían que escribir una versión distinta para cada combinación, sería un dolor horrible. Así que se me hace que no va a cambiar al 100% de escritura, se me hace que esto es por defecto así igual. Y que los efectos más grandes van a empezar a ver momentos de decisiones mucho más fuertes, o momentos mucho más concretos. No tengo ningún problema con ello, solo me llama la atención que acá, a pesar de haber terminado escogiendo revelación al final, el líder otra vez les esté preguntando a ambas respecto a la idea en general de la salvación. Se me hace curioso, pero entiendo el por qué lo harían así que le veo completamente sentido. Y tercero, amo esta maldita música. Suena muy bien. No more random hive stem drone checks. No more threat of death for not filling our work quotas. No more having our online data tracked. No más random checks de drones yendo de hive en hive. No más amenazas de muerte por no terminar con nuestras cuotas de trabajo. No más tener toda nuestra data online seguida a rastro. Bueno, eso es al menos una cosa que definitivamente van a tener temporada. Sí, ves que sí. Aunque es más para que puedan tener anuncios muy específicos. Well, that still sounds better than the knife that's hanging over our throats now. Bueno, somos mejor que el cuchillo que ha estado colgando sobre estas gargantas hasta ahora. Stills, you can't be serious. ¿Ustedes no pueden estar en serio? Why wouldn't I be? I'm surprised you're not more excited about the prospect of leaving. ¿Por qué no estaría? Estoy sorprendida que no está más emocionada respecto al prospecto de poder irnos. We have things to do. People we can't leave. Tenemos cosas que hacer, gente que no podemos dejar. You're not really gonna abandon Tagora like that, are you? Normalmente no vas a abandonar a Tagora así, ¿no? ¿Sí? Me sorprende que específicamente Steve esté mencionando a Tagora. Porque no es como que se lleven de lo mejor del mundo, pero aún así siempre me he dado cuenta que se preocupa por Tagora y me gusta mucho eso, de hecho. Pero de vez siento que se acaba de venir conflicto entre ambas, creo, porque se me hace que van a haber un conflicto aquí. I'll be right back. Yo estaré de vuelta. Ticias toma su paja de su bolsillo y empieza furiosamente a escribir, moviéndose un par de sillas para allá, completamente cerrándose de las dos. I'm so sorry you had to see that. I don't know what's gotten into her. Siento mucho que hayas tenido que ver eso. No sé qué está sucediendo. I'm sure she'll be back soon. Anyway, how are you holding up after the trial? Estoy seguro que será de vuelta pronto. De todas maneras, ¿cómo te estás pasando después del juicio? What's on your mind? ¿Qué está en tu mente? Noticias sobre Tagora, sobre su trabajo. Acá, ¿puedo guardar solo por si acaso? Sí, ok. Porque acá, no sé si sobre Ticias tendría que ver con el tema que nos contó, que dijo que no contásemos a nadie. En dicho caso, prefiero no seleccionar ese. Sobre Tagora sería una pregunta muy... ¿de la nada? ¿O cómo? Algo de los años que siento. Y sobre su trabajo... no sé, haría bueno para conversación, de hecho. Sí, caray, sería bueno para conversación. De acuerdo a Ticias decir algo respecto a Stelsa no siendo el ley de seguidor, le pregunta qué es lo que ella hace entonces. I'm an order terrorizer, of course. Que una auditora, ¿sí, por supuesto? I probably could have gone down the legislacerator track if I wanted to, but it can be so unpredictable. Order terrorizing is much more consistent. Posiblemente hubiese podido ir por el camino de los legisladores si es que quisiera, pero es muy impredecible. Auto-terrorizing es mucho más consistente. Si es que fuesen a Tilblood, porque casi todos los Tilblood tienen el mismo trabajo en el Imperio, creo. Eso no es algo que puedan decidir. Así que si es que tuviese la opción entre Legislator y Auto-Terrorizer, posiblemente también hubiese escogido Auto-Terrorizer por el simple hecho que es más consistente, más predecible en este caso, mucho más calmado. Y no sé, se siente más cómodo cuando de hecho puedes predecir qué es lo que se supone que va a pasar y demás. Creo que significa ser Auto-Terrorizing así. Oh,
something you already know. We handle the internal affairs of Legis Corpus. Por supuesto, porque hubiese asumido que ya lo sabías. Manejamos los affairs internos de Legis Corpus. Presenting elaborate show trials isn't easy. And if the other branches are left to have free reign, the delicate balance of organization goes out the window. Sentar shows de juicios elaborados no es fácil, y si las otras ramas están dejadas solas de hacer lo que quieran, el delicado balance de la organización se va por la ventana. Half my job is just convincing the showmasters to scale back on their special effects. La mitad de mi trabajo solo comenzar a los showmasters a bajar con sus efectos especiales. That's Ok, how I tiene started sentido. getting really close with Tagora, actually. I had to talk him down from flooding the entire courtroom and filling it with sharks. Así es como empecé a acercar hasta ahora esto. Tenía que hablarle para convencerle de no inundar toda la habitación de juicio ya con tiburones. Ok, primero. Me sorprende que el término sea shark, sino, yo que sé, fang beast o swimming beast, no sé, me sorprende que no sea algo por el estilo. Y segundo, sí, eso no es muy Tagora, eso te lo creo. He was insistent that it was the only animal execution he could do for the crime of impersonating a sea dweller. Él decía que el único animal, la única ejecución de animal que podría ser por el crimen de impersonar a un sea dweller. Y eso suena bastante Tagora. Eso es intenso, y sí, posiblemente también muy desastroso. Oh, tell me about it. The amount of paperwork to properly get even one shark shipped to the Iustitia is ridiculous, let alone a room full of them. Dime respecto a la cantidad de trabajo para propiamente tener al menos un tiburón mandado a la Iustitia es ridículo. Y mucho más para muchos de ellos. Aside from wrangling the showmasters, it's really mostly paperwork. It's not interesting, of course, but it's predictable, and that's all I can ask for. Aparte de comenzar el Showmaster, es mayormente hacer mucha papelería. No es interesante, por supuesto, pero es predecible y esto es lo que puedo pedir. Honestamente, un trabajo calmado que tenga que ver con papelería no suena nada mal. Suena bastante, quizás no relajante en el sentido de la palabra que es realmente relajante, pero sí en el sentido de la palabra que al menos tienes algo que es seguro, consistente, que sabes que no va a variar a lo random así. Y que por esa parte entiendo por qué escogiste ese Auto-Terrorizer. Posiblemente haría lo mismo, así que... Bueno, en plan, siendo una J-Blood, en teoría no es como que tendría que escoger un demonio y te dejo cuidar de modo oro y cuerno. Y no fuera porque es canon para el lore de mi trollzone hacer un fugitivo, así que... Ok, gracias por esta hora. Le pregunto a Stelza por qué ha estado haciendo el trabajo de esta hora por él. ¿No es ese su trabajo? He hates busy work so much, I just thought I could take some of it off his hands. I do get through it pretty quickly after all. No sé de tanto el trabajo pesado que pensé que podía tomar alguno de sus manos. Lo hago bastante rápido después de todo. Ese siento que no es un poco el punto. Bueno, ella claramente no quiere hacerlo por siempre, ¿así? No es ello por lo que le estaba preguntando tomar de vuelta. Well, yes, but you see, Bueno, sí, pero verás. do you ever look at a person and think, I could really help him? Una vez has visto a una persona y pensado, ¿realmente podría ayudarle? Más veces de como gustaría admitirlo, hecho. Por un hecho, sí, es gran parte de la entera compulsión de amistad que tiene sucediendo. ¿No pensaste que eso fuera normal, sí? Well, that's what I feel when I look at Tagora. He's so easily stressed out, and I know I could be there for him if he wants me to be. Bueno, eso es como me siento cuando veo a Tagora. No estoy tan fácilmente estresado y sé que podría ayudarle si es que él quisiera que lo haga. ¿Tienes un crush de muy Religans con Tagora? Es el sentimiento que me está dando todo esto. Es el sentimiento que me diste desde el primer día de lo grabo. So, I take his extra paperwork when I have the time and energy. Yo definitivamente tiene un crush de muy Religans con Tagora. Así que tomo su trabajo extra cuando tengo energía y tiempo. But I do not have the energy right now. Pero no tengo energía en este momento. Also, it does not seem fair for me to finish at the last of his work before he goes off the grid forever. No me parece justo terminar lo último de ese trabajo antes que se salga del radar por siempre. No sé como que el tercer se preocupa mucho por Tagora. Si Iustitia y tú podrían unírsele
a su hélice de grid. Así pueden dejar todo caer y esconderse en el espacio con Ale, que eso es lo que está deteniendo. Oh no, that's far too dangerous. The Iustitia may be no paradise, but it's always safer to keep your head down and do the work assigned to you. No, eso es muy peligroso. La Iustitia puede que no sea un paraíso, pero es siempre más seguro mantener tu cabeza baja y hacer el trabajo que te has asignado. Tiene sentido. Las dos opciones me van a hacer lo mismo. Pensé que la tercera opción se convertiría otra vez en algo similar, como realmente quiero hablar sobre noticias. Ah, no, espera, no, es lo mismo. Abajo dice que realmente quieres hablar con noticias, sobre noticias, ok. No, quiero hablar sobre noticias, después para hablar con noticias. Me pregunto si noticias parece un poco más por el borde últimamente, o si es solo como hasta ahora. Just how she... No, of course not. You just popped in on us during a stressful situation. Ella solo como... No, por supuesto que no. Solo te pasa cuando nosotros en una situación estresante. Ella parece muy resistente a tu plano, sí. I do get where she's coming from. She's got her Moirail, Daria. Do you know her? Sé de dónde viene, sí. Ella tiene su Moira Daria. ¿Sabes? ¿La conoces? No me vengas con que el nombre se pronuncia Daria cuando tengo meses desde que la conocí pronunciándolo como Daria. No, me voy a rehusar a que se pronuncie Daria, ¿ok? Me vale madres. Le voy a seguir diciendo Daria al cuerno. Que le dé a todo el mundo. Por supuesto que la conoces. Es quien la presentó en primer lugar. Oh, such a good matchmaker. Maybe you can work your magic and get me a Moirail. Una muy buena matchmaker. Seguramente puedes trabajar tu magia y conseguirme un Moirail. But I can't blame Zizi for her reaction. It's already so hard to be separated from the ones you love through Ascension. Being separated across dimensions would be even harder. Pero no puedo culpar a Zizi por su reacción. Es duro estar separado de quienes te importan por tu ascensión, aún más por una dimensión completa. We're so lucky that we were both assigned to the Iustitia. I can't imagine what it would be like if we had been split up for good. Fuimos suficientemente afortunadas de ser asignadas a la Iustitia. No puedo imaginarme cómo sería si estuviésemos separadas por completo. Pero la Iustitia no es solo donde van los tears que se han mandado cuando alcanzan mi adultez. Of course not. Can you imagine one ship with every teal in the galaxy on it? Por supuesto que no. ¿Puedes imaginar una nave con todos los tears en la galaxia en ella? Es lo mismo que estaba pensando Rie. Fue una pregunta un poco rara. Creo que está infraestimando la cantidad de tears que existen en la galaxia. De la misma forma que nosotros a veces infraestimamos cuántos humanos existen. Lo cual me lleva otra vez a preguntarme el tema de adultez en Alternia no significa adultez igual que para nosotros, para la humanidad, porque en plan conocemos por ejemplo a Marbus, a Chahut, que definitivamente según estándares humanos serían adultos. Me parece que Marbus en concreto tiene alrededor de 18 años humanos o algo así. Así que conocemos todos que definitivamente son adultos para edad humana, pero que en Alternia no son considerados adultos igual. Existen trabajos en Alternia, es más. Así que sabemos que lo que consideran como aún no adultos, para nosotros sí serían adultos. Así que mi pregunta es, ¿dónde se divide la línea de que es considerado adultez o no realmente en Alternia? Se me hace que es alrededor de los 21 o algo así. No me acuerdo cuántos años tiene Chahut, pero según ella hasta unos cuantos peregrinos de que sea enviada fuera de órbita, creo. A menos que esté recordando mal. Así que al final de Friendsim no siquiera aún está en Alternia. Ah, me estoy demorando demasiado y esto va a quedar super dark, lo siento. Solo voy a seguir. No, the Iustitia is just the Legis Corpus flagship. We handle the general organization of the legal system, as well as the largest trials. No, la Iustitia solo es la nave estrella de Legis Corpus. Manejamos la organización general del sistema legal, tanto como los planes y los juicios más grandes. Realmente me estaba preguntando, es una gran coincidencia que justo nuestros amigos y amigas sean quienes tengan los roles más pesados y más fuertes. Después me acuerdo, no fue Scratch en primer lugar
quien puso a Reader para encontrarse con teorías que tengan un gran peso para la historia del TEN en primer lugar. Así que, nada, tiene todo el sentido del mundo esto. There are dozens of lower-level ships that deal with much lower-stakes jobs, like contracts and high-blood property disputes. Not to mention the thousands of Enforcement Division legislators spread across the galaxy. Hay docenas de naves de menor poder que lidian con otro tipo de trabajos menores como contratos o disputas de propiedad de High-Blood, sin mencionar las miles de divisiones de legisladores que ponen fuerza a través de toda la galaxia. Placement is all based off test scores. If Zizi and I hadn't placed so high, we might have had to... ¿Dónde te ponen esas son las puntuaciones de las pruebas? Sí, yo no hubiésemos sido puestas tan alto, posiblemente tendremos que... I don't want to think about the horrible could have beens. I'm just grateful we get to live out our ascension together. Bueno, ¿cuáles son entonces las otras posibles? Lo que pasaría si hubiesen tenido una puntuación menor. Ahora me has dejado con intriga. No quisiera pensar en los horribles posibles resultados. Estoy agradecida de que podemos vivir nuestra ascensión juntas. ¿Cuántas noticias han estado unas cuantas días atrás? Dependiendo con su teléfono y ignorando su MySpace. ¿Realmente quieres descifrar qué está pasando con ella? Y de certeza que estarás de vuelta en un minuto. Take your time. Toma tu tiempo. Cambia las noticias y le das un tap ligero en el hombro. Salta casi 2 pies en el aire e inmediatamente toma su pájaro de vuelta. What the fuck? Can't you see I'm busy? Intenta que me asustarte. Que ya Bruce no puede ver que estoy ocupada. Of course, No me dejó leer. I was nearly shot earlier today. Recuerdo que estoy agitada, casi fui disparada antes en la mañana. No me dejó leer lo de antes, pero también. No solo el cambio de música de Adestelsa a Leticia, sino que ni siquiera es una música común para ti, sino que siente como una música mucho más tensa. Me gusta esto. And now you won't stop bothering me while I'm trying to get important work done. Ya no deja molestarme mientras que intento terminar el trabajo importante. Pregunta cómo se hacerlo para trabajar en un pequeño transporte que no tiene una hosto. I'm just talking to some people. Hoy estoy hablando con unas personas por asunto de rebelión, asumo. ¿Quién está hablando? ¿Es Daraya? ¿Le puedo decir por lo de tu parte? It's not Daria. No es Daraya. Si esto un respiro hondo y se frota el puente de su nariz. Can we talk about this later? Sometime when we're not in such close quarters. Vamos a hablar esto después, a un momento que no esté entre paredes tan cerradas. No entiendes. Solo querías hablarnos, ¿sí? No he tenido mucha chance de pillarte velocidad con ello. Alright, fine. What do you want to ask? Ok, bien, ¿qué quieres preguntar? Su trabajo sobre estar vida. ¿No algo de su trabajo? Ok, y es una ley de cero, ¿no? ¿Sí? Si que tiene que haber ley de cero... ¿Tiene que haber ley de cero en esta nave? Creo que todos los TILs que se pasan ley de cero, pero aparentemente algunos no. Y ahora has estado más confundida respecto al sistema legal de trolls de lo que has estado jamás antes. ¿Y te ríes? Yes, I'm a legislator. What made you think we all were? Si hicieron ley de cero, ¿quieres pensar que todos lo somos? No lo sabes. Es la única troll con palabra legal que realmente recuerdas que ha sido esparcido por allí. No tiene mucho entendimiento del sistema legal en la Tierra. No puedes esperar recordar todos los términos atenienses también. Honestly, I can barely keep them straight myself. Honestamente apenas los puedo mantener sin confundirlos con mí misma. Makes sense that legislator is the only title you remember, though. For a while, we were all there was. Tiene sentido que Ley de Cerebro sea el único título que pueda recordar, así. Por un tiempo es todo lo que podíamos hacer. Hundreds of sweeps ago, before the adults were sent off planet, legislators did it all. Hace cientos de sweeps, antes que los adultos fueran mandados fuera del planeta, los de Cerebro lo hacían todo. We did the research, caught the criminals, presented the trial. We were an all-in-one law machine. Hacíamos la investigación, pillábamos a los criminales, presentamos el juicio, éramos una máquina todo en uno. Eso suena como que mucho que manejar a la vez. La idea que te hicieras resuelta con ese tipo de expectativas, ¿verdad? Well, things were a whole lot less complicated before Alternian colonization really took off.
Bueno, las cosas eran mucho más complicadas, mucho menos complicadas antes que la colonización ateniense realmente sucediera. For one, all trials were his honorable tyranny-based trials. Por una, todos los juicios estaban basados en su honorable tiranía. ¿Quieres tu cabeza de lado confundida? Giant monster trials. All you had to do was catch the criminal, say why they're guilty, and let the monster eat their head. El monstruo enorme de juicios. Lo que tienes que hacer era pedir al criminal decir por qué son culpables y el monstruo de comer su cabeza. Eso es horrible, de Once hecho. we spread out into space, it got harder to make sure there were enough monsters spread across the galaxy, so Teals started to specialize in making interesting show trials in lieu of his honorable tyranny. Una vez fuimos mandados al espacio, se hizo más difícil asegurarse que hubiesen suficientes monstruos alrededor de la galaxia. Los desconocidos empezaron a especializarse en hacer interesantes shows, juicios, en honor a su honorable tiranía. That's when the showmasters became a thing, and with them came the auto-terrorizers to keep the logistics in check. Y cuando los showmasters se convirtieron en algo, y con ello venían los auto-terrorizers para mantener las logísticas en orden. Siempre he sentido que parte del lore implementado por Friendsim es un completo clusterfuck. En plan, todo lo de los Jays no pudiendo contribuir con su ADN para la Mother Group, o todo lo que no tienen permitido después de ser mandados. No, en Friendsim también dice que sí pueden mandar el espacio, pero en clusters o algo así. Lo cual no tiene mucho sentido como trabajo cuidar a la Mother Group y todo eso. Sí que me entiendo que el lore implementado en Friendsim es un poco un desastre, es un poco un clusterfuck. Pero eso siento que está haciendo un mejor trabajo implementando el lore que lo ha hecho material oficial. Y eso me gustó. ¿Y eso quiere decir que Iustitia pide a los criminales? No puedes imaginarlo haciendo una policía, especialmente si está permitido escoger un rastro. Oh, of course not. I'm an investigative legislacerator. Pues que no, soy una legislatura investigativa. Around the beginning of colonization, it became pretty clear that some legislacerators were better at actually tracking down and catching the suspects, while others were better at collecting and presenting evidence. Por el inicio de la colonización, se hizo bastante claro que algunos legisladores son mejores en, de hecho, buscar y pillar sospechosos, mientras que otros son en colectar presente evidencia. So, the branch split into the investigative division and the enforcement division, but both kept the title legislacerator because it was so historically recognizable. Así que la marca se dividió en la parte investigativa y la parte de pone fuerza, pero se mantuvo el título de legislator porque era bastante históricamente reconocible. ¿Tiene sentido? De eso quiere decir que es como un detective y una abogada envuelta en uno. De verdad si existen unos trailers emocionantes que haya traído a criminales hacia la justicia. Oh, I haven't actually presented any trials yet. No he presentado ningún juicio real I'm a aún. neophyte, which means I'm basically a research assistant to one of the senior legislacerators. They're the ones that collect evidence on site and present the trial. Soy una neophyte, lo que quiere decir que básicamente hago una excelente investigación para los leyes de los seniors. Ellos son los que colectan evidencia en el lugar y presentan en los juicios. Neophyte, me encanta la cantidad de términos que están tirando acá. Sobre todo porque recordamos que en plan post-class la tula era Neophyte Regulars. Así que eso quiere decir que la tula según este lore aún no habría presentado juicios tan grandes o que simplemente se quedó con el título aún simplemente porque sí, o que más bien el título puede que haya venido en honor a la tula en todo caso. I just comb the archives for anything that can make the troll on trial look even more guilty. Solo peino los archivos en los que todo tenga para que todo pueda ser un troll ilusión más culpable. It's not a bad deal, honestly. I get unrestricted access to the Empire's legal records, which is kind of a goldmine. No es un mal dato, de hecho. Tengo acceso no restringido a los registros legales del Imperio, lo cual es un poco una mina de oro. Una mina de oro, te preguntas por qué los registros legales son tan importantes. Stephen, no sé qué es, me ha liderado la dirección de Cersa. Tiene que ver con la rebelión. Nothing. They're just super useful for work. No es nada, son solo super útiles para el trabajo. No, tiene que ver con la reunión. ¿Qué me pasa hoy? Con la rebelión, definitivamente. Perfecto, has buscado demasiado lejos, decides cambiar el tema. Sobre la raya. Cuenta noticias si no he visto la raya de la ascensión, pero ¿quieres realmente saber cómo es que le va? Necesitas saber cómo es que su moralidad empezó. Dice que es un poco molesta tu mensaje de raya.
Pero si subiste un poco, no le preguntas sobre el inicio de su relación. After you introduced us, we started meeting at a cafe by the school feed pretty frequently. Una vez me introdujiste, empezamos a encontrar en un café bastante frecuentemente. She was so angry, and I knew I could help her redirect that kind of anger toward the right things. Y ella estaba tan molesta, y sabía que podía ayudarla a dirigir aquella ira hacia las cosas correctas. Because I saw her as a project at first. That's pretty fucking awful, not that I say it out loud, but it's kind of true. Porque creo que la vi como un proyecto de inicio, lo cual es bastante horrible decir, ahora que lo pienso. Pero es un poco cierto. But pretty soon, it became clear that Daria was helping me too. Pero bastante pronto se me hizo claro que Daria también me estaba ayudando. Ok, voy a admitir mi error en la pronunciación y voy a dejar de decirle Daria y llamarla Daria porque... bueno. Me cuesta admitir que estaba pronunciando mal por tanto tiempo, ok. I can get pretty overwhelmed when I look at the state of the Empire, but she helped me see past the smoke and actually get up and do something. Me puedo sobrecoger bastante cuando miro el estado del imperio, pero ella me ayuda a ver a través de ese humo y de hecho puede hacer algo. She knows people. She might have been an angsty little shit, but she's really good with people. And she got me in contact with other trolls who had the same fire inside them. Ella conoce gente, puede que haya sido una pequeña mierda llena de ansiedad, pero es realmente buena con la gente y me puso en contacto con otros trolls que tienen el mismo tipo de fuego dentro de sí. Me gusta ese análisis de Daria porque no hemos podido conocer tanto realmente cuando conocimos en Friendsim. Porque además que estaba pasando un terrible momento, así que no la conocimos en su mejor estado tampoco. Así que me gusta que ahora sí vamos a tener la chance de conocerla en una situación más calmada, por así decirlo. We started going to concerts together. We were even in a band for a bit. Empezamos a ir a conciertos juntos, tuvimos inclusive una banda por un tiempo. He visto al menos 2 vídeos en YouTube que tienen que ver con, si mal no recuerdo, a ver, Iustitia, Male y Daria en una banda. No me acuerdo si había alguien más. De verdad no me acuerdo si había alguien más, pero he visto que al menos hay 2 vídeos en YouTube respecto a esos 4 están en una banda. Me pregunto si será una referencia a eso o si viceversa, eso será una referencia a esto. ¿Y se puede tocar música? Jamás lo hubiese imaginado. ¿Qué es lo que yo tocaba? Bass. Really bad bass. The whole thing was Daria's idea, and we only did a few gigs, but it was still fun. Bajo. Muy mal bajo. Toda la cosa fue de Daria, pero hicimos unos cuantos gigs y fue bastante We divertido. were basically inseparable for like a suite. No básicamente inseparable por una suite. I don't think there was a day where we made it official, not like there was with me and Stealth. No creo que había un día en el que lo hicimos oficiales, no como Esther y yo. We just started calling each other Moirael at some point because it just made sense. Creo que nos empezamos a llamar un día Moira en un punto porque sí medio tenía sentido. God, I miss her so much. Yo las extraño mucho. Oh, ellas son unas como que eran bastante cercanas. De ahora haberlas podido introducir a una a la otra. A pesar que la ascensión había tenido que separarlas. A pesar que la ascensión las había separado de toda una network de amigos, parece. No me dejó leer otra vez, pero déjame leer el... Espera, esa gente que Daria introdujo terza, pero para que tenga que ver con la... Reader, eres imbécil. No mencionas cosas así en voz alta de la nada. Estás imbécil, cariño. Reader preciosa, estás muy imbécil. Hoy he despertado del lado incorrecto de la cama, hoy he despertado por el techo, pero... Au. Tienes una patada dura en Shin, jamás recuerdo cómo traducirlo. La parte cerca donde ese doble pie. Para callarte, furiosamente viendo hacia Sterza y haciendo con su boca el gesto de luego. Ok, correcto, te callas, yes. Es que merecidísimo, no me digas algo así por así, estás imbécil. Lo Sterza. Y tienes suerte de que Ticias haya podido estar con Sterza por solución. No podrías, pero no quisiera saber que ambas tuvieron que separarse porque no tenían una a la otra. We almost were
separated, actually. Fuimos casi separadas, de hecho. Our ascension placement is completely based on our coolest bar test scores. We both aced the exam, of course, but Stelza's scores got mixed up with someone who didn't do so well. Nuestro lugar está completamente basado en la barra más cruel de pruebas de resultados de pruebas. Ambos hicimos el examen genial, por supuesto, pero las notas de cierta forma mezcladas con la de alguien que no lo hizo tan bien. Por un momento decir, ¿por qué siento que el troll que no lo hizo tan bien es Tegiri? Por supuesto que no, si Tegiri sabía la ley de derecho al revés, la última vez que lo vimos también. No, ¿qué pasa con los trolls que no hacen tan bien? The ones who fail, instantly cold. Thank fuck her scores were swapped with someone who just did okay. Los que fallan son totalmente matados. Gracias al cielo que sus puntuaciones fueron cambiadas para alguien que lo hizo al menos ok. Lo que suena bastante cruel. No me sorprende a este punto del torneo. Pero que falles una prueba de la nada, listo, a la muerte y al fin el cuerno, es bastante ok. Sí, un poco. No nos pueden meter otros trabajos distintos, aparentemente no. But for a couple weeks, we thought she was going to be stationed doing paperwork on a low-level fleet ship. Pero por un par de semanas pensamos que estaría atorada haciendo papelería en una nave de menor nivel. We started to say our goodbyes and everything. It was... Empezamos a despedirnos y todo y fue... ¿Quieres tomar un respiro profundo? No usando la If we memoria. had been separated, that would have been it. I probably would have deserted or something. Si hubiésemos sido separados, posiblemente eso hubiese sido todo. Posiblemente me hubiese ido a un desierto o The algo. real test scores were found before we actually went off planet. Las verdaderas puntuaciones fueron encontradas antes que de hecho subiésemos cada día de planeta. I don't know how I would survive on the Iustitia without Stealth. She's really the only thing that keeps me grounded. No sé cómo yo sobreviví el de Iustitia sin Stealth. Ella es de verdad la única cosa que me mantiene a tierra. Realmente era que tengo en decir. Iustitia parece, mira a Stealth y suspira amorosamente. Mira sobre tus hombros, Stealth. Aún sentada sola, bien su propio asunto. Iustitia toma una mirada también y suspira. I guess I should go back over there. Apologize for leaving so abruptly and all that. Creo que tendría que volver allí. Disculparme por irme tan abruptamente y todo eso. Sí, tiene sentido. Llega su mano de vuelta con Stealth y reclina su cabeza en su hombro. Tú sonríes. No importa por qué mierda las dos estén pasando. Siempre están una a la otra. Así vamos a hablar con Gorgor. Y Stealth son como que aún están teniendo un momento de terror después del juicio. Así que vas a chatear con tu buen amigo Gorgor. Das un pequeño hola con tu mano y él mira arriba de Phoenix, ¿qué significa Phoenix Nail? Bored already? You do know this is a 3-hour flight, right? Aburrido ya, sabes que esto es un vuelo de 3 horas, ¿verdad? Esta música que estamos haciendo la última vez era la música de Tagora. También que me enteré la música de la Iustitia, pero no, aparentemente la música de Tagora. Se me hace raro que nos haya seguido la mayoría de capítulos anteriores de esta música. Lo sabes, solo quería hacerte por un rato. Well, you know me. Every minute with me is another Kager in my pocket. A mí me conoces, cada momento conmigo es un centavo más de mi bolsillo. Ok. Digo, podía no hacer esto hoy. Ya ha salvado su tercero de ser disparado por los Timisis el mismo día de su boda de odio. I kid. You can talk to me however long you want, free of charge. No, bromeo. Puedes poner conmigo porque tanto rato quedas libre de cualquier I owe you at cargo. least that much for convincing Galak to leave that awful job of his. Te debo eso al menos por convencer a Alex de dejar ese horrible trabajo suyo. What did you want to ask? ¿Qué es lo que le quería preguntar? De hecho sí tengo dudas sobre su trabajo. ¿Puedes dejarlo? Entonces, sobre el trabajo de Tagora la pregunta. Pensé que era sobre el de Alex, porque ¿puedes dejar su trabajo así? Entonces, ¿cómo es ser un legislator serio? A legislacerator. You think I spend all day hunched over books doing research like Tizias? ¿Legislator? ¿Crees que paso todo el día yendo por libros haciendo investigaciones con noticias? ¿Sí? ¿No todos los libros se entrenan para ser legislators? Of course
course not. No, we all train to be in the legis corpus. Pues puede que no. Ahora todos entrenamos para estar en el Legis Corpus. Legislaturators are just one branch of the legal system. Los legisladores son solo una rama del sistema legal. Siento que esto fue escrito teniendo que primero hables con Tagore y después con Tía Sistersa. Porque tendría mucho sentido que acá sea donde Reader obtuvo confusión de cómo funciona el sistema legal y después Ticias se lo explique bien. Siento que fue escrito puede ser realmente. Well, more like one branch cleaved in two, but you get the point. Bueno, más como una rama dividida en dos, pero sí es un punto. I have nothing to do with that branch. Like I told you before, I'm a showmaster. No tengo nada que ver con esa rama, como te dije antes, soy un showmaster. Showmaster, eso suena muy con relación a la ley. No más como otro que encontrarías en un teatro. Es algo similar, querida. Nothing is more theatrical than law. Nada es más un teatro que la ley. Trial development is all about putting on a good show. Y el desarrollo de un juicio está todo en poner un buen show. The kind of trial you just held with Gallic is kind of unheard of around here. In most cases, if you're put on trial, you'll be executed then and there. El tipo de juicio que sostuviste con Galek es un caso no muy escuchado por aquí. En la mayoría de los casos, si te ponen a juicio, se ha ejecutado allí en ese momento. Au, te alegra que la nave de Galek no haya tenido una habitación de juicio real. I would have been dead for sure. Hubiera estado muerto seguro. Trials tend to be reserved for the really big crimes. Things like high-level treason, murdering high-bloods, and crimes in that vein. Los juicios están reservados para crímenes realmente grandes. Cosas como traición a nivel grande, asesinar high bloods, crímenes de ese estilo. Entonces lo que hizo Polly para la ruta que la conocimos eficiente si era algo que le hubiese hecho que le arranque la cabeza al menos. And yes, attempted assassination of a member of the Alternian Intelligence Service would be a trial offense. Que se intenta asesinato de un miembro del sistema alternense de inteligencia sería una ofensa bastante grande. Oh, wow, entonces ¿cómo es que el verdadero sistema legal habría hecho con el juicio? Well, as a showmaster, I've thought a lot about how I would have designed my own trial/execution. Bueno, como showmaster, he pensado mucho en cómo habría hecho mi propio juicio / The ejecución. whole incident caused Gallic a ton of paranoia, right? Well, I would center the execution around paranoia. Todo incidente causó a Galek mucha paranoia, ¿no es así? Entonces hubiese centrado la ejecución de esta paranoia. Vamos a poner ahora estilo Danganronpa esto como rayos ahora. After the verdict, which takes 2 seconds and doesn't matter, I would put myself in a box made of one-way glass. Después del veredicto que tomó no más de 2 segundos, así que no importa, hubiese puesto ahí mismo una caja con vidrio que solo se puede ver en un sentido. The audience could see my reactions, but I can't see what's happening around me. La audiencia puede ver mi reacción, pero yo no puedo ver qué está pasando alrededor mío. Then, the sounds are funneled in. I wouldn't know what method of execution is planned, so every time I hear a sound, I'd be on edge. The growl of beasts, the sharpening of swords, the spark of flamethrowers. Entonces los sonidos serían introducidos. No sabría qué método de ejecución está planeado, así que cada vez que escucho un sonido estaría en el borde de mi silla. El gruñido de bestias, el sonido de espada afilándose, el spark de flamethrower. ¿Flamethrower cómo se traduce? Lanzallamas. The audience would watch me squirm until they start getting bored, when finally they simply send someone in to slit my throat. La audiencia me vería retorcerme de miedo hasta que se aburran, entonces simplemente mandarían a alguien para que me corte la garganta. Ok, primero, eso suena bastante Danganronpa. Segundo, planear tu propia ejecución o pensar en cómo sería es un poco... ¿Es lo más normal de hacer? ¿O es raro? ¿Acaso sí tengo permitido decir que es raro? ¿Acaso sientes que sí es raro? Maybe a little more intentionally than the poor bastard in the airlock. You get the idea. Quizás de forma un poco más intencional que pobre bastardo en el blog, pero tienes una idea. Maldición, eso es brutal. Planear como esas ejecuciones de show en lo que hace para vivir, ¿está ok con ello? Well, it's no ambulance chasing, but at least it's exciting. I'd never be able to do what Tisius or Stelsa do. Their jobs sound insufferable.
Bueno, no es como perseguir una ambulancia, pero es al menos emocionante. Jamás sería capaz de hacer lo que hacen Ticios de Elsa. Su trabajo es insufrible. ¿Sobre la nave entonces? Damos una mirada alrededor de la nave en la que está. Asientos suaves, bebidas complementarias. Y otro tipo no sé qué es. Me parece que era el equivalente a un baño. Están volando en primera clase aquí. Pronto hasta ahora porque Galaxy debe tener un transporte de primera clase por ahí en el espacio, en su jet espacial. Are you hearing what you're saying? Of course he has top quality transport ships to go with his top quality space yacht. ¿Estás oyendo lo que estoy diciendo? Por supuesto que tendría la mejor calidad de nave de transporte para ir en su nave jet espacial de mejor calidad. What, you think they pay him pennies over an AIS? ¿Crees que le pagan centavos por estar en la AIS? Alternate Intelligence... Ok, Alternate Intelligence Service. ¿Ves a la cara de Tagora caer? Pennies that he won't be making soon enough. Centavos que próximamente no estará haciendo. ¿Tomarás un momento para pensar sobre algo? ¿No estás visiblemente estresado? ¿Tú lo protas crees un poco? Esperando que puedas calmarlo. I may have miscalculated when I agreed to go off the grid with Galak. Puede que haya calculado mal cuando estuve de acuerdo en salirme del radar con Galek. Even if Legis Corpus is worse than I anticipated, I have become accustomed to a certain standard of living. Aún si Legis Corpus es peor que lo que anticipaba, me he acostumbrado a cierto estándar de vivir. A standard of living that has been partially subsidized by my cosmesis. Un estándar de vivir que ha sido parcialmente subsidiado por muchos meses. I'm going to have to put twice as much into my side hustles. Maybe I can start selling my burner husk to Tizzy's rebel contacts. I know she has them, she's not subtle about it. Voy a tener que poner doble esfuerzo en mis a mis trabajillos de lado, que después empezar a vender mis burner horse, que no sé qué son, a los contactos rebeldes de Ticios. Sé que los tienen ella, no es muy útil con ellos. ¿Cómo? Primero, por favor, agradecería que no lo digas en voz alta. Segundo, ¿cómo rayos sabes esos contactos rebeldes? Es bastante sutil respecto a ello, ¿ah? Bájale un poco con el rollo Girlboss. Galek siempre podía estar agregado así. Aún así, Alternia tiene un completo biblioteca y así. El dinero de ello podría venir de una parte. El dinero de YouTube venía de una parte. Sí, eso no puedo dar por siempre. ¿Sabes encontrar otra manera? Depende si hay alguien más a quien pueda toparme en la Iustitia antes que me tenga que ir a de buenas. Hasta ahora estoy viendo así despacio y tocando a su mentón. La cabeza claramente en la zona del dinero. Posiblemente no sea capaz de sacarlo de eso esta vez. Porque es que está volviendo. Está aprendiendo a dejar su trabajo como legislador, ¿correcto? Entonces, ¿por qué se molesta en venir a la Iustitia? Uno, no un legislador. Y lo otro sería que no lo estoy haciendo. Entonces me está haciendo volver y recolectar la papelería que me prometió que haría. ¿Está en un trabajo grupal o algo? No, definitely not. We're not even in the same department. Stelza just sometimes offers to do the more obnoxious busy work I'm burdened with. O definitivamente no, ni estuviéramos en el mismo departamento. Stelza solo se ofrece a veces hacer el trabajo más pesado con el cual tengo la desgracia de lidiar. To tell the truth, I'm not sure why she does it. Maybe she finds it fun or something. Si no, esto no estoy seguro de por qué lo hace. Quizás me encuentre divertido o algo. She says I look stressed when I have too much paperwork, so she takes it off my hands. Ella dice que me veo estresado cuando tengo mucha papelería, así que solo la tomo en mis manos. Anyway, even if it's technically my work, she promised she'd do it, and now she's going back on that promise. De todas maneras, aunque es técnicamente mi trabajo, me había prometido que lo haría, y yo estoy volviendo de vuelta en esa promesa. So I have to go back and collect what I gave her. Y tengo que volver y recolectar lo que le di.
Bueno, en parte sí es un poco raro volver en una promesa así, pero al mismo tiempo no la puedes culpar, tienen muchas cosas en el plato en este momento, así que... ¿Te preguntas por qué Esther se ofrecería a tomar extra peso en primer lugar? De todas maneras, si es más un tema de estrés estresada, entonces posiblemente está bastante estresada después de escuchar así, y sea hasta ahora que debería darle un descanso por una vez, especialmente dado que ni siquiera es su propio trabajo. I guess. It's an inconvenience, but it's not one I can't handle. Eso creo. Es un inconveniente, pero no uno que no puedo manejar. Y cierto ahora que vas a explorar de nuevo un poco, ver qué divertidas sorpresas Kaldek tiene construidas en esto. I guarantee you there are no surprises, but have fun, I suppose. Te garantizo que no hay sorpresas, pero diviértete, supongo. El juego burbuja más grande cada día. Esto suena como futuro. Ok, todo lo que está compartiendo Malek es muy ominous. Como sabemos que él obviamente está simpatizando con la rebelión y es en un puesto o alto, o es fugitivo, o está hackeando la base de datos ateniense de manera fuerte. Él despreocupadamente toma su... aún no sé qué es Nilefield y va de vuelta... debe ser como una lima de uñas o algo así. Y va de vuelta a limar sus garras al punto más fino. ¿Tan pronto te vas? Después de una sorprendentemente larga jornada, escuchas un beep y un mensaje automático. El Jonathan va a estar aterrizando en la Iustitia en 5 minutos. Por favor, no dejes tus asientos. Cuando acabas de pasar de 0 a 3, estoy tan afortunada de que tengo la chance de crear para poder vivir. Es bastante un privilegio. Me alegra que al menos tenga ello para vivir. No dice nada, suena como que fue nombrado para un baile motherfucker. Ves por la ventana de tu asiento y ves a spacecraft, cosas espaciales, algo así, salir de una enorme nave, suficientemente grande como para sostener una civilización entera. Sostiene tu cabeza justo en el ángulo correcto. Así puedes ver la sombra de Alternia cayendo más allá del borde de la Iustitia. Lo han hecho. El resto de los amigos están justo al alcance. El aún que Shuttle se pone a porte. Y puedes ver a primer vistazo al interior de Iustitia. Sus paredes son de color al estándar púrpura ateniense, con el cual ya eres familiar. Embellecido, ¿cómo te digo eso? Con decoraciones cyberpunk y color teal. Sí, efectivamente es una nave teal. Well, here we are. Bueno, aquí estamos. Home at last. Oh, I can't wait to hop in the shower when we get to the apartment block. En casa, al fin. No puedo esperar a ir a la ducha cuando lleguemos al apartment block. Eso explica por qué no hay duchas en el Legis Corpus, que no se me hace un poco estúpido, pero... Y... ahora que menciono de púrpura siendo un color bastante estándar en Alternia, me pregunto si hay significado histórico en ello. Porque sí, me di cuenta también de la vibra hace muchísimo tiempo, pero hay un significado histórico que tenga que ver con los Purple Bloods en ello. Después de todo, son los más altos jerárquicamente del Spectrum que no sean Seed Dwellers, o simplemente por estética, porque es solo porque sí, listo, solo por tradición, más que alguna razón cultural. No sé, me lo estoy preguntando ahora. God, I know. Dios lo sé. Hey, Gallic gave you the best wedding accommodations you two will probably ever live to see, and that lack of a shower saved your ass. Hey, Gallic les dio la mejor acomodación de bodas que las dos hubieran podido posiblemente ir para ver, y esa falta de una ducha te ha salvado el culo. I know. Come on, let's go home. Lo sé. Vamos de vuelta a casa. Los tres van a una serie de laberintos en el hallway. Solo un par de filas, después de filas de grandes ventanas llenas de espacio. Misteriosamente, un label que no tiene ninguna indicación de qué supone que es. Puertas que llevan hacia una parte. Otra vez actualizado el título.
Otra vez Malek, no, esta vez no es Malek, está ahora ok. Juro que algunas gente son perpetuamente no gratas. No tienes idea de cómo navegan cualquier parte de este lugar. Son como habitaciones de instituto Hunter, tiendas fantasmas, con apartamentos en inglés que tuvieron un bebé con un laberinto robótico de maíz. Esa es la descripción más rara que haya escuchado en mi vida, Reader. Simplemente quieras quedarte con nosotras porque tanto estés aquí. ¿Ahora qué? ¿Quieres saber que sí, Sorbor? Me gusta como pelean abiertamente en el Twitter. Así no te pierdes por siempre. Lost? What are you talking about? This is one of the easiest ships to navigate. ¿Perderte? ¿De qué estás hablando? Es una de las naves más fáciles que navegar. Ya conocen la nave, no cuenta. ¿Qué digas eso? No, it's because you're a callable offense. No, es porque es una ofensa matable. Ah, verdad, porque es un alien. Pero pensate que Galek todavía sacó de Akulis. Just because the Empire isn't actively looking for you doesn't mean they won't feed you to the beast the second someone notices a strange, pasty white alien on an authorized Legis Corpus ship. Solo porque el Imperio no te está buscando activamente, no quiere decir que no te van a alimentar a una gran bestia. El segundo que noten a un extraño alien de color blanco en una nave de Corpus no autorizada. Ok, tiene sentido y a veces estúpido. Ya saben que no somos una ofensa al Imperio. Pero a veces tiene sentido porque, como dijo Tracy en Bester Quest, el simple hecho que existamos acá, que estemos respirando el oxígeno de Alternia o de sus alrededores, y es una ofensa matable, así que pasas. Eso es cuando. ¿Saben cómo las caricaturas cuando alguien tiene miedo y eso que pasa para ir por la garganta? Eso. Y te pones tu hoodie, viéndolo, jalando las cuerdas para ajustar el parte de hoodie, parte de capucha. Normalmente caerías de vuelta a tu magnetismo innato de amistad, y es que tuvieras una situación así, pero recuerdas que eso fue una mentira. No estás bajo la manipulación de Scratch más, y ya no tienes ninguno de tus poderes. Los cuatro de ustedes se detienen en un par de puertas idénticas, una con el símbolo de Tauro en la puerta y otro con el Tizi de Sterza de lado. Eso vas a preguntarme, ¿qué pasa si es que hay dos trolls con el exacto mismo extended Zodiac en una sola nave? Es posible, recordemos que hay 288 símbolos. De ahí resta 24 por todos los Limebloods. Y si las naves se distribuyen exclusivamente por el color de sangre, solo hay 24 posibles, así que solo los símbolos no son como una buena división. Y más por una nave tan grande, fijísimos, se van a repetir muchos símbolos. No me puedo imaginar menos de 3 o quizás inclusive 4 cifras de trolls en esta nave, así que se van a repetir muchísimos símbolos. Well, it was an honor. I hope you two like drowning in busy work for the rest of your lives. Bueno, fue un honor. Espero que a las dos les guste ahogarse en papelería durante el resto de sus vidas. No es nada tan mal de todo. Ahora se desliza en su apartamento con un dramático estilo floral y golpea la puerta detrás suyo. Y se suspira y descierra su puerta de Esparta. Estoy imbécil. Os juro que no es por defecto cómico ni nada. Se me olvidó la palabra abrir y lo primero que se me vino a la cabeza fue descierra. Ignoremos lo que acaba de pasar en el último par de segundos. Solo vayamos a este departamento.